faith. Now I'm a believer. Hey, not a trace. Yeah, a doubt in my mind. One more time. I believe, 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 I believe. Hey. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con un clásico de DreamWorks. Hoy vamos a aprender español con Shrek. Shrek, Shrek, Shrek. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario del día a día y aprenderás un poco de slang español, es decir, el español tal y como se habla en la calle. ¿Estás preparado? Por cierto, si quieres saber quién es el ganador del sorteo de esta semana, ves al minuto. Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos, para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con Shrek. ¡Vamos allá! Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree. Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es como una cebolla. Apesta. Sí. No, te hacen llorar. ¡No! ¡Ah! Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas. ¡Ah! Oh, con que tenéis capas. Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree. Para tu información es una expresión que se utiliza para explicar algo a otra persona. Para tu información me gustan los musicales. A 5, 6, 7, 8. Esta expresión suele tener un sentido irónico, que se utiliza para remarcar lo contrario de lo que alguien ha dicho. Tú no has leído este libro. Para tu información, sí que he leído este libro. Otra expresión similar que puedes utilizar para informar de forma irónica es para que lo sepas. Para que lo sepas, yo aprendo español con Polyglot Panda. Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree. Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? Seguramente sabes que en español utilizamos el verbo dar para hablar de ejemplos. Podemos utilizar el verbo poner para hablar de los ejemplos. En este caso, el verbo dar y el verbo poner son sinónimos y se utilizan de la misma manera. Dame un ejemplo. Pon un ejemplo. Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es como una cebolla. Un ogro es una criatura mitológica de las culturas del norte de Europa. Normalmente los ogros son grandes, violentos y poco inteligentes. Shrek es un ogro, pero es un ogro diferente, porque Shrek es muy valiente, inteligente y pacífico.
Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es como una cebolla. La cebolla es una verdura que se utiliza para cocinar. Las verduras son uno de los 4 tipos de alimentos que existen. Están las verduras, las legumbres, las frutas y los cereales. Algunas de las verduras más consumidas en el mundo son la alcachofa, el brócoli, la patata, la zanahoria, el pimiento, el espárrago, el maíz y la lechuga. Un ogro es como una cebolla. Apesta, sí. No. El verbo apestar significa que algo huele muy mal. ¡Apesto! Por ejemplo, hay cosas que apestan, como la basura, un cadáver o nuestra propia mierda. Apesta, sí. No. Te hacen llorar. No. Hacer llorar es una perífrasis verbal que utilizamos cuando una persona llora por culpa de otra persona. La diferencia entre llorar y hacer llorar es que llorar significa que uno mismo está llorando, mientras que hacer llorar significa que una persona provoca que otra persona llore. Apesta, sí. No. Te hacen llorar. No. Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. El verbo poner significa colocar algo en algún sitio. Pon pinzas en tu cara. Pero si convertimos el verbo poner en reflexivo, ponerse puede significar 2 cosas. Ponerse ropa encima, es decir, vestirse, o ponerse de una forma diferente, es decir, cambiar o transformarse. Por ejemplo, ponerse rojo significa cambiar de un estado normal a un estado de vergüenza. Ponerse enfermo significa cambiar de estar sano a estar enfermo. O ponerse negro significa cambiar de estar tranquilo a estar muy enfadado. Apesta, sí. No. Te hacen llorar. No. Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. En español podemos transformar cualquier objeto grande en algo pequeñito simplemente añadiendo el sufijo ito o ita. Por ejemplo, un perro puede ser un perrito o una casa puede ser una casita. En este ejemplo, un pelo pequeño puede ser llamado pelito. Apesta, sí. No. Te hacen llorar. No. Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. No. Las capas. Las capas son las diferentes partes de un objeto. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene diferentes capas. El núcleo, el manto, la corteza. Nuestra piel también tiene diferentes capas. La epidermis, la dermis y la hipodermis. O, como dice Shrek, las cebollas también tienen capas. No. Las capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas. Oh, con que tenéis capas. En español utilizamos la expresión con que para preguntar algo que alguien acaba de decir.
Estoy aprendiendo español. ¿Con qué estás aprendiendo español? Normalmente preguntamos lo que alguien acaba de decir para mostrar sorpresa o porque nos parece interesante. En el ejemplo, Shrek dice que los ogros tienen capas y Asno utiliza la pregunta para mostrar que está sorprendido. Oh, con que tenéis capas. ¡Ya está! Eso es todo. ¿A que es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Shrek sin subtítulos. Si al acabar este vídeo sigues teniendo alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. Vamos a volver a ver Shrek. Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree. Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es como una cebolla. Apesta. Sí. No, te hacen llorar. ¡No! ¡Ah! Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas. ¡Ah! Oh, con que tenéis capas. Muy bien, lo has conseguido.